Hola, bienvenidos. Damos gloria a Jesús. Estamos estudiando un tema maravilloso, que es la iglesia y el Espíritu Santo. O sea, una iglesia que se mueve a través del Espíritu obrará poderosamente en la gracia de nuestro Dios. Así que bienvenidos a Palabra de Vida. Prepare ahí su Biblia, tenga un cuaderno de notas que nos puede servir de mucho. Hoy vamos a aprender unos aspectos bien, pero bien importantes tocante a mantener viva en nosotros la presencia y la gloria del Espíritu Santo. Necesitamos movernos en esa verdad de Dios. La palabra es muy clara y es muy abundante tocante cuando el Señor comienza a referirse a la persona del Espíritu Santo. Escuche bien, en el momento en que usted recibió a Jesús, nuestro Salvador, como Señor y Dios de su vida, en ese momento la unción del Espíritu vino a su vida. El Espíritu Santo está en usted. Y es donde comienza a operar el Espíritu Santo una obra maravillosa. Aún la palabra dice que el Espíritu mismo, juntamente con nuestro espíritu, damos testimonio de que somos hijos de Dios. Y esto debe ser una evidencia clara para nuestra vida. Así que prepárate. Padre, gracias te damos porque vamos a estudiar, Señor, tu palabra y realmente queremos conocer lo profundo, lo maravilloso de lo que es tu Santo Espíritu. Gracias por esa unción fresca sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El Espíritu Santo obra en ti, obra en nuestra vida constantemente. Aunque todo nuestro estudio, escuche bien, trata de lo que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas. Hay algunas cosas fundamentales que debemos destacar antes de seguir adelante. Vamos a ir a la Biblia, a Romanos capítulo 8, y luego vamos a ver Efesios capítulo 1. ¿Cuál es una de las tareas básicas del Espíritu Santo en la vida del cristiano? Así que tome su Biblia y vamos a leer. Escuche lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que nuestras obras, nuestro proceder es conforme a lo que la palabra indica. Y le diría algo maravilloso. La primera manifestación de que el Espíritu opera en ti es la manifestación del amor de Dios operando en nosotros. Y cuando tú te manifiestas en amor, te estás manifestando como un hijo de Dios. Y es el Espíritu quien está obrando en tu vida. Escucha Gálatas 4:6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Oye, muchos cánticos que escuchamos, cantamos, adoramos, le dice al Espíritu Santo, ven, 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 ven Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó a tu vida, bajó a tu vida en el momento en que recibiste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador personal. Ahora bien, la plenitud del Espíritu es otro asunto. Es vivir una vida entregada a Cristo Jesús. Y esa es la voluntad del Padre. Que nos santifiquemos cada día. Y el santificarnos cada día traerá esa unción poderosa del Espíritu. Entonces, necesitamos definitivamente entender y comprender esto. En Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído
la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Escucha, tenemos que poner mucha atención en esto. Y tenemos que discernir en esa palabra. Leámoslo despacio. En él también vosotros, ¿en quién? En Cristo, habiendo oído la palabra de verdad. Ese es el evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. ¡Wow! Esto es maravilloso. La palabra misma nos está diciendo que en el momento en que reconocimos a Jesucristo como Señor y Dios de nuestra vida, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Él ya está morando en nosotros. Qué glorioso es esto. ¿Y qué afirma 1 Corintios 2:12 acerca de recibir el Espíritu y de la comprensión de los dones espirituales? Escucha bien, la religiosidad es el espíritu del mundo. La religiosidad es el espíritu del mundo. Y esto es lo que no nos va a permitir crecer en esa gracia y en ese poder. Miren, en el momento en que llega el Espíritu de Dios en nuestras vidas, la palabra nos lo dice en Efesios 1:14, quien es garantía de nuestra herencia. Oiga, el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido. Y esto para la alabanza de su gloria. Quiero que ponga eso en su corazón fuertemente. Y con respecto a lo que decía, que afirma la palabra en 1 Corintios capítulo 2, verso 12, acerca de recibir el Espíritu y de la comprensión de los dones espirituales. 1 Corintios 2:12, ¿qué nos dice? Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo. Escuche bien, el espíritu de este mundo es religiosidad. A través de ese espíritu no podemos acercarnos a Dios. Eso es lo que debemos de entender. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Oye, a veces malentendemos ese término, gratuitamente. Hay que pagar un precio. Si después de la unción de tu espíritu tú quieres moverte en el poder de Dios, necesitamos santidad. Creer firmemente en el Evangelio, en la palabra, en nuestro Señor Jesucristo. Y comenzar a vivir una vida conforme a la vida que vivió nuestro Señor aquí en la tierra. Y lo primero que manifestó fue su amor, su misericordia. A más amor en nuestra vida, más del Espíritu Santo. A más santidad, más Espíritu Santo. No tienes que estar pidiendo que venga sobre ti. Ya está en ti. Ya está operando en tu vida. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Yo creo que debemos de comprender esto. Si el Espíritu está operando en mí y escucho una palabra de vida, esa palabra va a ser revelada por el Espíritu a tu espíritu. Tu alma se gozará en ella.
Ahora, ¿cuál es el papel del Espíritu en relación con el fortalecimiento de nuestro hombre interior? Yo creo que esto lo debemos de tener muy, muy claro, ¿sí? ¿Cuál es el papel del Espíritu en relación con el fortalecimiento de nuestro hombre interior? ¿Qué nos dice la palabra en Efesios 3:16? Aquí esta palabra señala que el Espíritu es el que manifiesta el poder en la vida del creyente. Escucha bien. El Espíritu es el que manifiesta el poder en la vida del creyente. El Espíritu y el poder son términos que se unen a menudo con los escritos de Pablo. Entonces, debemos de comprender este asunto. Y lo comprendemos con la palabra. En Efesios 3:16 dice: a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, os conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Su hombre interior es su espíritu. Y cuando su espíritu es fortalecido poderosamente a través del Espíritu Santo, su alma se goza en Dios. Aún David dice: aún mi carne te anhela, Señor. Eso es de movernos en el amor de Dios. Y cuando nos movemos en el amor de Dios, nos estamos moviendo en el poder de Dios. El Espíritu es el que manifiesta poder en la vida del creyente. ¿Qué nos dice 1 Corintios 2:4? Dice Pablo: ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo lleno del Espíritu, Pablo lleno de la plenitud del Espíritu, nos está indicando esto. Él no vino con palabras de sabiduría, con conocimiento. ¿Recuerdan quién era Pablo? Un experto en la ley. Conocía la ley de Dios. Pero no vino con ese conocimiento, sino vino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, la revelación de Dios misma es la que está compartiendo aquí Pablo a la iglesia. Es impresionante cuando nos detenemos a estudiar la palabra y no nos dejamos mover por la influencia de las masas. Porque aún hay cánticos que no están adorando a nuestro Dios. Y sin embargo, el ritmo, la melodía, todo el grupo pone una atmósfera, pero que realmente no está llegando profundamente al ser del hombre, sino que se vuelve emocional. Y necesitamos quitarnos lo emocional, sino comenzar a vivir lo espiritual. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 1:5? Por cuanto nuestro evangelio no llegó a vosotros solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Cuando hay convicción, hay fe. Cuando tú crees a la palabra, va a nacer en tu interior una convicción profunda de que esa palabra es verdad. Y esa convicción te la pone el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios operando. Entonces, puede ver con claridad que todo cristiano, incluso usted, tiene el Espíritu Santo en persona. Solo con esta palabra. Oye, esto es maravilloso. Sería bueno comenzar a agradecerle a nuestro Dios
por el Espíritu Santo en nuestra vida. No necesitas estarle diciendo, ven, ven, ven. Él ya está en ti. Él está haciendo un impacto poderoso en tu vida. Y cuando tú recibes esa unción poderosa, Dios es maravilloso. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro ser. Entonces, podemos hacer algo. Si tú tienes convicción profunda de que en el momento en que creíste en el Evangelio, creíste en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, vino a tu vida la unción del Espíritu, vino el sello de Dios sobre ti, que es su Espíritu. ¿Crees que muchos no? Es en todos. ¿Cómo debería esto afectar su forma de preguntarles a otros cristianos si tiene el Espíritu Santo? ¿O si no ha sido o no bautizado con el Espíritu Santo? Mis hermanos, están por demás esas preguntas. El bautismo del Espíritu Santo es cuando el Señor nos sumerge en su cuerpo, que es la iglesia. Oh, esto es precioso, mis hermanos. Quiero que le pongan mucha atención a esto. El Espíritu Santo constituye un regalo precioso que nos ha traído la salvación. Como tal, debemos de expresar nuestro aprecio por este bautismo inicial antes de buscar un bautismo más pleno de parte de Él. Mira, la unción se acrecenta, se hace fuerte cuando estamos viviendo una vida de santidad, una vida de amor, una vida de paz, una vida que puede florecer en gran manera. Eso es lo que Dios pide. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo creo que cuando agarramos la palabra y comenzamos a entender los principios, nos viene una convicción profunda a nuestro ser. Los dones se comienzan a dar y comienzan a fluir de acuerdo a cómo fluyes tú en amor. Entonces el poder de Dios se comienza a manifestar a través de aquel cristiano, de aquella mujer, de aquel varón. Y el Señor va a dar conforme su voluntad. Escucha, esto es impresionante de lo que nos dice la Biblia. Y tenemos que entender que la plenitud del Espíritu Santo es otra cosa distinta. La plenitud es vivir a Cristo en nosotros. Es vivir santidad. Eso es cuando ya llega la plenitud del Espíritu Santo. En Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así seáis llenos de la plenitud de Dios. Muy bien, yo estoy seguro que usted quiere alcanzar la plenitud de Dios. Usted la anhela, la desea. Todo cristiano deseamos la plenitud de Dios. Por eso dice Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo. Escuche bien, el amor de Cristo va primero. Dice que eso sobrepasa todo conocimiento. Y luego dice, para que así seáis llenos de la plenitud de Dios. La primera manifestación que viene a la vida del cristiano a través del Espíritu es muy simple. La primera manifestación es el amor. Es la primera. Es cuando comienza a salir de usted la necesidad de amar a Dios, respetar a Dios,
amar a su cónyuge, amar a sus hijos. Oye, amar a tus padres. Es el amor. Como lo establecimos al principio, todo aquel que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo morando en él. Vuelvo a repetir esto, porque esto es fundamental. En Romanos 8:9 dice, sin embargo vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Escucha? Si el Espíritu está operando en ti, los deseos de la carne dejan de ser. Dejan de ser. Por eso sigue diciendo el texto, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Impresionante. Mis hermanos, hay mucha gente que está en una congregación, pero su mover es emocional, no es espiritual, le agrada estar allí, pero no ha rendido su vida a Cristo Jesús. No tiene la plenitud de haber creído en la palabra, en el Evangelio. En Efesios 1:14 dice, y esto lo dice del Espíritu Santo, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido para alabanza de su gloria. ¡Wow! Maravilloso. Pero mis hermanos, esto es únicamente el comienzo. Esto es únicamente el comienzo. Necesitamos movernos en otra dimensión. Dios se comienza a manifestar en nuestras vidas. Necesitamos movernos en esa grandeza de su misericordia. Necesitamos movernos primeramente en la obediencia a la palabra, donde haya una plenitud, una convicción profunda de que la palabra es la que me dirige, el Espíritu Santo me la hace ver. Debemos ser fervientes, muy fervientes, llenos del celo de Dios. Y esto en espíritu. Romanos 12:11 dice, siendo ardientemente en espíritu, sirviendo al Señor, dice. Muy bien. Cuando actuamos de esta manera es cuando se manifiesta la unción poderosa de Dios, como se utilizó en Pablo, en Pedro y muchos de los siervos de Dios. ¿Hay algún claro punto de partida después de nuestra salvación inicial? Claro que la hay. ¿Sí? ¿Podemos tener una única experiencia con el Espíritu Santo? ¿Y que esta única experiencia dure para siempre o debemos de buscar la plenitud cada día? Mira, cuando eres sellado por el Espíritu y porque creíste y si tuviste convicción en el Evangelio, desciende el Espíritu, esa unción en ti. Este es el inicio. Pero luego tenemos que buscar la plenitud del Espíritu cada día. Hagámonos esta pregunta. ¿Cómo podemos saber si estamos radiantes con el Espíritu? Bueno, estas son algunas preguntas pertinentes que trataremos de responder. Y esto es muy importante comprenderlo. Y tenemos que prestar mucha atención. Viene esto. ¿Es lo mismo ser lleno del Espíritu que tenerlo derramado en nuestras vidas? Otra pregunta. ¿O lo mismo que ser bautizado con el Espíritu Santo? Bien, veamos.
Veamos esto porque esto es bien interesante. Número 1. El ser derramado en nuestra vida es el momento de nuestra conversión. Wow, es el primer regalo de Dios. Nos convertimos en morada de Dios. El que sea derramado el Espíritu de Dios en nuestra vida es que ya nos hemos convertido en casa de Dios. Y esto ocurre en el momento de nuestra conversión. Número 2. Ser bautizado con el Espíritu Santo es el momento de ser sumergido en el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti y eres bautizado por el Espíritu, fuiste sumergido en el cuerpo de Cristo, o sea, entraste a formar parte de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y 3. Ser lleno del Espíritu es un proceso de santificación día con día, y así se manifiestan los dones de Dios. Mis hermanos, tenemos que comprender esto. En Romanos 6:3 dice, o ignoráis, escucha bien, o ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Wow. Miren, mis hermanos, bautizados en su muerte. Hemos muerto al pecado. Es que hay una ley en nuestro ser del pecado y de muerte. Pero el Espíritu de vida en Cristo Jesús dice que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. O sea que fuimos bautizados en Cristo Jesús y fuimos bautizados en su muerte, para que así podamos ser resucitados juntamente con Él. Esto es grandioso. Pero tenemos que comprender, mis hermanos, lo que el Señor nos está indicando. Entender la palabra y comenzar a vivir el propósito que tiene Dios para nosotros. Entonces, esto es bien importante, mis hermanos. Muy importante poderlo comprender. Abundancia o escasez. ¿Qué es lo que usted quiere? Abundancia o escasez. Aquí vamos a encontrar unos pasajes que nos habla de la Biblia de Cristo Jesús. Y vamos a echarle ahí unos vistazos a estos versos. ¿Sí? O sea, la perspectiva divina sobre el modo en que nos da el Espíritu Santo. La experiencia demuestra que si hemos de buscar algo, tenemos que saber qué es y debemos de estar convencidos de su importancia. Por lo tanto, si hemos de ver la plenitud del Espíritu en nuestras vidas, debemos entender cuán importante es ella para Dios, el dador. Veamos lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la perspectiva divina. Comenzaremos la concesión del Espíritu Santo a Jesucristo por parte de Dios. Bueno, y luego pasaremos a la concesión del Espíritu a nosotros. ¿Qué fue lo que vino sobre Cristo Jesús? Recuerda que tenemos a Cristo Jesús como modelo. Y esto lo describe de una manera importante Lucas. Que el Espíritu Santo estaría obrando en la vida de Jesús. De la misma manera que obró en Cristo Jesús, obra en sus hijos. Obra en ti y puede obrar en mí. ¿Qué dice Lucas?
capítulo 4, verso 1. Escucha lo que dice. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Muy bien, vuelve del Jordán. Es bautizado. Si conoces la palabra, dice que el Espíritu descendió hacia él. Y que se oyó una voz en los cielos que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Mis hermanos, sale del Jordán, ¿sí? Y el Espíritu Santo lo conduce al desierto, pero lleno en la plenitud del Espíritu. Y dice Lucas 4:14, entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Es cuando sale, escuche bien, del desierto, donde es probado por Satanás. Conocemos bien la historia. Pero sale del desierto en el poder del Espíritu. 40 días y 40 noches ayunando. Y dice que llega a Galilea y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Dice Juan 3:34. Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. Maravilloso. Juan 3:34. Porque el que Dios envió habla las palabras ¿de quién? De Dios. Las palabras del Padre. Pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Te escuchó? Yo quiero que entendamos y comprendamos esto. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, viene íntegro a ti. En todo su poder, en toda su plenitud, viene y hace tu ser su morada. Pero ¿por qué no se manifiesta en alguno la gloria de Dios? La razón es porque necesitamos purificarnos, limpiarnos, para poder operar en la plenitud del Hijo de Dios. Lo que nos está diciendo aquí la Escritura, que Dios no da el Espíritu por medida, no da un poquito. La plenitud no significa que el Espíritu Santo esté completo en tu vida. Y si no hay plenitud, entonces porque solo hubo una porción del Espíritu Santo en tu ser. No. Es porque el hombre mismo no lo deja que actuar en la santidad del Padre, en la santidad de Dios, para que hayan portentos, milagros y maravillas. Necesitamos crecer en santidad. Y cuando hay santidad, hay libertad. Hay libertad. Juan 3:27 dice, respondió Juan y dijo, ningún hombre puede recibir nada a menos que no haya sido dado del cielo. Wow, esto es maravilloso. Dios es quien utiliza los vasos y da la revelación, da la palabra profética. Escuche, eso es un regalo de Dios. En base a Lucas 4:18. Vamos a la Biblia, por favor. Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero fíjese bien lo que está diciendo aquí la Escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Muy bien. La unción lleva un propósito específico. Dice, anunciar buenas nuevas
a los pobres. Y cuando está hablando a los pobres, no se está refiriendo a aquellos que no tienen dinero, a los pobres de espíritu, a los que en aquellos que no hay poder de gracia de Dios en sus vidas, aun siendo legalistas, como lo era Saulo. Escucha, era un experto en la ley de Dios. No lo podían señalar porque cumplía la ley de Dios. Y sin embargo, no tenía la libertad del Espíritu hasta que llegó a él. Dice, me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Ese es el propósito de la unción. Ese es el propósito de vivir una vida llena del Espíritu. Y Lucas 4:19 dice, y para proclamar el año agradable del Señor. Escucha, podemos recibir mucha instrucción, muchos mensajes muy lindos, pero si no hay una vida abundante en tu vida, todo será vacío. Él vino a ayudar a los pobres de espíritu. Y así hay muchos que están pasando esa situación. ¿Qué dice Hechos 2:17? Dice la palabra, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Está hablando de los últimos días. ¿Serán estos días que vivimos los últimos? Escucha, con todo lo que está sucediendo, parece que sí, son muy parecidos a lo que habla Mateo 24, lo que habla otros pasajes. En los últimos días, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Oye, Dios es maravilloso. Dios está buscando hombres que estén dispuestos a morir cada día para vivir en una dimensión de gloria. En San Juan 4:14 dice, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, y comenzó su discurso. Pero dice aquí la palabra y enfatiza, Pedro, lleno del Espíritu Santo, en la plenitud del Espíritu, y se dirigió hacia los gobernantes del pueblo y les anunció, les puso una demanda. Pero Pedro estaba en el poder de Dios. En Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él. Escuche bien. Termine usted este pasaje. ¿En quién fijó los ojos Pablo? Pero dice que fue en el poder del Espíritu, lleno del Espíritu Santo, en la plenitud de su persona. Así estaba operando el Espíritu en la vida de Pablo. Aquí es donde ocurren los milagros, donde ocurren las maravillas, donde la verdad penetra a lo profundo del corazón del hombre, porque lo está haciendo en el poder del Espíritu. Hechos 13:9. Entonces Saulo,
que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él. Y Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Cualquiera puede hacer la pregunta, pero ¿por qué? ¿Se recuerdan dónde estaban ellos? En el aposento, donde descendió el Espíritu como lenguas de fuego y se posaron sobre aquellos 120. Esos 120 ya conocían el Evangelio, ya conocían quién era Jesucristo y lo recibieron como Señor y Dios de su vida. Estuvieron unánimes juntos recibiendo la promesa del Espíritu Santo. Todos constantemente en el aposento alto, hasta que llegó el momento de Pentecostés. Y hubo gran regocijo. Ellos ya estaban preparados para tal asunto. Mis hermanos, amigos, la única manera de poder vivir en ese poder de gracia es morir a nosotros mismos. Es morir a nosotros mismos. Necesitamos esa plenitud del Espíritu. Con esto te quiero decir que no hay un segundo bautismo en poder, en fuego. Es uno mismo. Pero quien deja fluir el fuego de Dios, la revelación de Dios, la gracia de Dios, es que eres un vaso limpio y perfecto y que estás operando como operó Jesucristo. En Hechos 8:17 dice: entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Hay eventos maravillosos acá. En Hechos 9:17. Entonces Ananías fue y entró en la casa y le puso las manos encima y dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Saulo, Pablo, mucho conocimiento, mucha ley, pero sin espíritu. Llegó el Espíritu Santo y Pablo comenzó a operar en el poder, en la plenitud del Espíritu de Dios. Estamos estudiando algo tan importante para tu vida y para la mía. Y damos gracias al Señor por esto. Quiero que inclines tu rostro. Y dile: gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que está en mí. En el momento en que creí, tu palabra me ha indicado, me ha enseñado que desde ese momento tu Santo Espíritu descendió a mi vida, tu unción vino a mi vida. Perdóname porque no te he dejado fluir en tu gracia y en tu poder supremo. Quiero ser un vaso limpio para ti. Padre Celestial, gracias. Gracias por ese don inefable de tu Santo Espíritu en mi vida. Gracias por la salvación maravillosa en Cristo Jesús. A ti te doy toda la gloria. Amén. Amén. Dios te bendiga mucho. Que Dios obre poderosamente en tu vida a través de su Santo Espíritu. No te olvides seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. No te pierdas la siguiente parte. Bendiciones, mis hermanos.